Hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre altruismo y egoísmo. Podríamos decir un poco que sería la base cognitiva de esa grieta que existe en la mayoría de las instancias sociales y humanas. Es difícil hablar de el comienzo de la humanidad y del ser humano como gregario hace 10.000 años sin hablar de las posibilidades que existieron en forma sistemática divisiones. De hecho, hay instancias previas, como por ejemplo los chimpancés, que prácticamente hay peleas permanentes entre el mono alfa que quiere vencer al mono beta y luego asumir el rol principal y echar al mono que perdió esa contienda y asumir el rol de dominio de su instancia. Y en especies tan simples como las hormigas, donde podemos tener una instancia muy interesante de instintos gregarios y de cuidado de la manada o del grupo que constituye a las obreras, que sostiene y lucha en pos de lo grupal y lo gregario, incluso hasta ni se reproducen, y que pueden dividirse muy fuertemente de las reinas, que serían las egoístas, altruista egoísmo. Esto obviamente es muy simple y se complejiza fuertemente en el humano. Y nosotros, desde la civilización, como decíamos previamente, por ejemplo la Mesopotamia, los primeros asentamientos como Nur, o luego los asirios, los babilonios que conquistaron al resto de los vecinos, también romanos contra cartaginenses, unitarios contra federales, republicanos contra monárquicos, y podríamos así seguir permanentemente. Desde siempre ha habido entonces diferencias que se presentan entre personas o grupos de ellas. Estas divisiones se enmarcan en emociones y pensamientos, y estas conductas contienen impulsos instintivos, como decíamos recientemente, que compartimos con los animales y que con el Homo sapiens y con nosotros se complejizan. Entonces nosotros le agregamos racionalidad, le agregamos inhibiciones y controles cognitivos que no soslayan las diferencias insalvables muchas veces y muchas veces también peligrosas. Estas diferencias podríamos sostenerlas fundamentalmente en tres grandes premisas, y esto me parece central. La propiedad, es decir, lo territorial; las creencias, es decir, podemos decir el placebo, lo religioso; o la pertenencia al tribal, es decir, la tribu. El territorio y las creencias serían puntos centrales del sostenimiento de las divisiones, y son evocadas como instancias que generan entonces toma de decisiones, generan ideas de pertenencia y sentimientos muchas veces incoercibles. Esto puede llegar entonces a guerras, puede llegar a competencias deportivas sublimadas, es decir, donde uno transmite esa energía a instancias más loables, incluso peleas por un premio literario, o por el Nobel, o por un premio de belleza. Entonces varios autores observan que esta objetividad de ideas parece actualmente una cuestión crítica sobre la posible de veracidad en el sentido de estas discusiones, lo que generalmente muchas veces se llama posmodernidad, y distancia que tiene que ver con, en esta posmodernidad, de una aparición de una idea que es la posverdad, donde se afirman cuestiones que son verdades a medias y generan estas divisiones interesantes, que no es un fenómeno solamente de nuestra sociedad, sino es un fenómeno quizás mundial. Dentro de esta instancia de pertenencia, donde las emociones a veces superan lo racional, está el tribalismo de la verdad, ¿no? El tribalismo de la verdad genera posturas diferentes, y donde las personas se sienten pertenecientes a un partido político, a un equipo de fútbol o a una instancia social, y a partir de eso se sienten con una identidad cultural que hace luchar más allá de las ideas con el otro. Otra instancia tiene que ver con lo territorial, es decir, cuando el hombre se hace sedentario, empieza a proteger su instancia donde plantaba sus plantas o cuidaba su ganado, y ahí empieza a ser dueño de un sector, que también lo vemos con los animales, donde un perro toma un lugar, o una manada de tigres toma un lugar y lo defiende a ultranza. Ya dijimos entonces tribalidad, de la identificación con el grupo; dijimos territorialidad, que tiene que ver con el sistema de la protección de un lugar; y la otra es el sistema de creencias, muy importante el sistema de creencias, donde si uno cree en algún punto,
prácticamente no puede dejar tener esa instancia emocional muchas veces confusa y complicada y que complejiza el pensamiento racional y complica. Esto a veces puede ser usado para el bien, por ejemplo, cuando uno usa el sistema de creencias para un sistema de convencimiento de un efecto de un medicamento o de un sistema placébico de alguna instancia en la vida, pero en general tiene muchos peligros en el sentido que las personas pueden creer cosas que no son. Por ejemplo, creer que a partir de vacunar, de no vacunar a los hijos, se va a generar un problema, una mejoría general. Generalmente es altamente problemático. En esa instancia, el tribalismo, la territorialidad y las creencias son interesantes para entender, por ejemplo, un estudio muy interesante de un autor que se llama Trent Wester de la Universidad de Emory en Atlanta, en Estados Unidos, que observó cómo reaccionaban a partir de resonancia cerebral ante discursos de un candidato contrario a uno propio. Y realmente la reacción cerebral funcional de activación, cuando se veía un contrincante, se activaba el cerebro, un área que se llama cingulada anterior, y la parte prefrontal ventromedial del cerebro, que se activan ante el rechazo. En cambio, cuando observaban el discurso de una persona que hablaba sobre el propio partido, sin importar mucho lo que dijera, incluso diciendo las mismas cuestiones, no se activaba, así que se sentía mucho más cercano el discurso que tribalmente se aplicaba dentro de su propio grupo. Esto es muy interesante porque puede ser aplicado en todas las instancias de la vida y puede ser ciertamente riesgoso. Podríamos entonces dividir también muchos grupos entre altruistas y egoístas. Ese altruismo y egoísmo en los animales se ve claramente modificado por una hormona que se llama oxitocina, y genetistas estudian cómo, modificando los receptores de esta hormona a partir de un solo nucleótido, el animal va a responder en forma altruista o egoísta. Esto es muy interesante, una hormona que genera muchas veces apego, como la oxitocina, una hormona también relacionada con la fidelidad. Hay ratones de pradera y ratones de montaña que, a partir del cambio de esta acción de la oxitocina, cambian, siendo infieles lo de montaña y infieles lo de pradera, pero solamente es un cambio de un receptor. Un cambio muy simple en el animal, pero que obviamente se complica en el ser humano. Entonces, va a ser difícil que no existan las diferencias en el ser humano. De hecho, son parte de la democracia, parte del entendimiento social, es enriquecedor y genera contralores sobre el otro. Obviamente que estos controles tienen que ser dentro de un contexto de entendimiento, de tolerancia. Pensar que no va a tener grieta el Homo sapiens es difícil, y como comenté en el artículo que luego le vamos a recomendar, yo me quedo con los altruistas.